Hola a todos, vamos a continuar con el curso y hablando de, seguimos hablando de modelos compartimentados. Decir estos modelos epidemiológicos donde podemos separar de qué población estamos hablando. Al total de la población la podemos meter en distintas cajitas dependiendo de cómo le va en el curso de una enfermedad que se esparce en una población. El, la vez pasada estuvimos viendo un modelo bastante sencillo, que es el SIS, no, el SI normalito, que es los susceptibles se infectan, pero los infectados este, se vuelven otra vez, se vuelven inmunes de alguna forma a la infección, ¿no? O se mueren o se curan y no se vuelven a enfermar. El, una variante de ese que no hemos visto es el SIS, donde todos los infectados vuelven a ser susceptibles. Piensen ustedes en la gripa, eh, cualquier gripa. El modelo que vamos a ver hoy, vamos a terminar de ver el SIR, que eran los susceptibles se vuelven infectados, los infectados se vuelven removidos del sistema después de un tiempo y a cierta tasa. Los removidos ya salieron de la dinámica epidemiológica. No terminamos de ver el, el análisis de esta cosa, todo lo que podemos hacer del análisis. Vamos a ver una implementación computacional del sistema de ecuaciones diferenciales y luego vamos a ver una modificación del SIR considerando una enfermedad que la infección primaria produce latencia, ¿no? Es decir, hay un tiempo entre que te infectas y te haces infeccioso y te enfermas, ¿no? Aquí hay una cosa que hay que señalar, ¿no? Estamos pensando que las personas se enferman una vez que están infectados y no hay una infección asintomática, ¿no? El periodo de latencia más bien habla sobre eh, tener el bicho dentro sin enfermar, pero también sin ser infeccioso para los otros. La dinámica va a ser un poco distinta. Digo, nomás nos va a alcanzar hoy a ver poquito del análisis en el pizarrón, pero el miércoles veríamos una implementación en la computadora y veremos el modelo de Ross McDonald para paludismo, eh, que es una enfermedad vectorial como el dengue este, y la chikungunya, ¿no? Ahora, eh, en todos estos modelos estamos pensando hipótesis bastante fuertes. La que ya hemos mencionado hasta el hartazgo es la hipótesis de que la población está mezclada homogéneamente. Eh, Otra hipótesis fuerte es que, y se deriva de las consideraciones de, la, de cómo estamos modelando la interacción, que las personas se mueven como caminantes aleatorios. De hecho, hay modelos que consideran que se puede este, modelar cómo se mueve una enfermedad eh, con una ecuación de onda, ¿no? Vamos a ver un ejemplo somero no estoy seguro si vemos la rabia o vemos la peste. Pero bueno, vamos a ver qué peros le ponemos en ese momento, ¿no? Entonces, otra vez la movilidad nos está jugando chueco. Somos poco capaces de modelarla adecuadamente y eso nos va a estar provocando que no estemos tomando todo lo que podemos hacer
con todo lo que podemos obtener del modelo, eh, pues queda medio en entredicho, ¿no? Y no es tanto, pero es digo, los errores en general en matemáticas se consideran, bueno, si no le estamos atinando a las fechas o a las cosas exactas, pero la dinámica se parece, ¿no? Pero cuando estamos hablando de asesorar al sistema de salud y que nuestras opiniones, tan fundamentadas como estén, pueden costar la vida de personas, digo, hay que tratar de cometer la menor cantidad de errores posible y hay que ser bien claros con cuáles son los alcances del modelo. Eh, bueno, entonces vamos un momento al pizarrón a terminar de dibujar lo que teníamos del SIR y regresamos a la computadora a ver la simulación numérica y nos vamos otra vez al pizarrón a empezar a desbaratar el SEIR. Entonces, vámonos al pizarrón. Bueno, eh, lo que habíamos hecho era describir este sistema, ¿no? Tenemos una dinámica donde los susceptibles se infectan y los infectados pueden curarse, pero una vez que se curan o mueren, salen del sistema, ¿no? Y tenemos ahí dos tazas que, si no mal recuerdo, le habíamos puesto alfa y mu, pero podríamos haberle puesto cualquier cosa, ¿no? Entonces, los susceptibles van a disminuir su tamaño con la tasa de infección, ¿no? Los infectados van a aumentar su tamaño con la tasa de infección y lo disminuyen con la tasa de recuperación. Y los que, o bueno, la tasa de remoción, ¿no? Los removidos, pues se ven más, ¿no? Y decíamos, bueno, los removidos un poco es decir cómo se ve la matriz asociada de esta cosa, la aproximación lineal a este sistema, pues es la diferencial de la función que definen estos tres pedazos, ¿no? Es decir, estamos pensando que, ¿cómo le pondremos? Pues z otra vez. Z punto se ve como la diferencial de una f, ¿no? Z punto en este caso pues es f de s y r, ¿no? De hecho r sale un poco bailando y tiene tres componentes. Entonces la diferencial de la f en algún punto s y r, pues es la matriz, eh, esta derivada respecto de s es menos alfa i, esta derivada respecto de i es eh, menos alfa s, respecto de r es 0, respecto de i es, respecto de s, perdón, es alfa i, respecto de i es alfa s menos mu, respecto de R0 y esta respecto de S0, respecto de I es mu
Entonces tenemos esta columna de las R's, que la derivada es cero, ¿no? La diferencial, las parciales son cero, 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 cero. Entonces hay una redundancia ahí, ¿no? Nuestro sistema no tiene rango 3 por columna, tiene rango 2 por columna. Entonces, basta con que consideremos este sistemita y estamos, digamos, es el análisis que podemos hacer. Ahora, lo que habíamos hecho era encontrar este, valores para S, de tal forma que buscábamos un punto de equilibrio y queríamos saber si ese punto de equilibrio es o no es estable, ¿no? Habíamos visto también que pues la S va a ser siempre decreciente por su forma y que la I tiene un fenómeno ahí de un umbral en donde primero es creciente, antes de ese valor, que es un valor para la población inicial de susceptibles, tenemos que los casos de infectados decrecen. Pero si no, van a crecer. Es decir, ese valor de ese cero va a ser el que define si tenemos un brote epidémico o no. Es decir, si los infectados van a crecer, crecer, crecer hasta llegar a su valor máximo, o bien van a decrecer a, eh, continuamente, ¿no? Hasta hacerse cero o cercanos a cero. Ahora, eh, aquí la condición rara es que si tomamos la diferencial, la derivada de n respecto de t, donde la n pues es la suma de la i, la s y la r todo el tiempo, pues este es idénticamente cero, ¿no? Entonces decíamos, no, no en cualquier enfermedad va a pasar eso. Entonces ya tenemos todos los ingredientes que necesitábamos. Mm, mm, mm. Ah, bueno, también habíamos dicho que teníamos una tasa este, de contacto efectivo, teníamos una tasa de remoción. Entonces, la tasa de contacto, pues eh, está relacionada con la tasa de remoción. ¿De qué forma? Pues decíamos, hay un brote epidémico cuando ese cero es mayor, es decir, la I crece y ese cero es mayor que mu sobre alfa. A esta cosa de aquí le podemos llamar ρ. Entonces la tasa de contacto va a ser justamente el recíproco de ρ y la tasa de remoción es ρ. En este caso. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que cuando que cada infectado tiene una tasa efectiva de contacto con uno sobre ρ infectados, ¿no? Entonces, si tenemos un infectado al inicio de la epidemia,
S va a tener contacto con el número inicial de susceptibles a una tasa 1/ρ. Este número de aquí va a ser la cantidad de infecciones secundarias que tiene el, 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 este, el infectado dado, ¿no? Este vamos a llamarle el parámetro R0 o este, ya se me olvidó cómo se llama, pero se le conoce como parámetro R0. Ese te va a decir cuándo hay un brote epidémico, ¿no? Decíamos, bueno, si ese cero es más grande que Rho, entonces, si ese cero es más grande que Rho, ¿qué significa? Que ese cero va a ser más chico que 1/ρ. Y si ese cero es más chico que 1/ρ, perdón, 1 sobre ese cero es más chico que 1/ρ, y entonces ese cero sobre Rho es mayor que 1 y esta cosa le llamamos el número reproductivo básico, se le llama número reproductivo básico. Entonces ese parámetro, cuando sobrepasa a 1, decimos que es una epidemia, y si R0 es menor que 1, entonces no hay epidemia. Ese es el umbral, ¿no? El umbral para que haya o no haya una epidemia. Ahora, ¿se acuerdan lo que hicimos con el modelo SI? ¿No? Entonces vamos a ver qué pasa con la población infectada respecto de los susceptibles. Y también, pues esa idea la obtenemos de observar que tenemos un sistema de tres ecuaciones donde uno es redundante, ¿no? Donde una de las ecuaciones es redundante. Eh, entonces, tenemos menos alfa S I, no, alfa S I más menos mu I sobre menos alfa S I. Y esto de aquí es menos 1 más mu sobre alfa por 1 sobre S. Este de aquí pues no es otro que Rho, entonces este lo podemos poner como Rho sobre S. En el fondo pues es el recíproco del R en cada paso, ¿no? Pero bueno, lo bueno de esta ecuación es que es separable y entonces es equivalente a esta ecuación integral. Y esto es que I de t menos es igual a menos S de t más Rho logaritmo de S, y esto es igual a una constante xi. Y esa constante xi
pues depende de los valores iniciales, ¿no? Esa constante xi pues es i0 más s0 menos rho por el logaritmo de s0. Esto de aquí pues no es otra cosa que n0 menos rho el logaritmo de s0, ¿no? Perdón, n, porque en cualquier punto, n es la suma de las poblaciones y en el instante cero pues no tenemos removido, no ha iniciado la dinámica epidémica. ¿Cómo obtenemos el máximo de infectados a partir de aquí? De entrada, pues aquí sí es T, pero intrínsecamente, ¿no? Y depende de S, que a su vez depende de T, ¿no? Escribimos a I en términos de S de T. Ahora sí. Es decir, podemos aquí a partir de esto dibujarla en el plano fase y contra S, ¿no? Esto lo vamos a hacer ahorita en la máquina. Ok. Ahora, el máximo de los infectados, ¿cómo lo obtenemos? Pues tendría que ser donde se anula. No, el máximo es uno de los valores que anulan a la derivada, ¿no? Pues esto es igual a ρ por el logaritmo natural de ρ, ¿no? Ρ es el, el, el S umbral, ¿no? Menos ρ más I0 más n, ¿no? Menos ρ logaritmo natural de S0. Y esto es igual a I0 más S0 menos ρ más ρ logaritmo natural de R sobre S0. Y esto no es más que n menos ρ más ρ por el logaritmo natural de R sobre S0. Y entonces el I máximo lo podemos escribir en términos de los recuperados. Y vale entonces la pena también preguntarnos cómo se ven los susceptibles cuando varían los recuperados. Y esto es menos S sobre ρ. Y eso significa, ¿no? Esta cosa otra vez es separable. Tenemos la integral de ds sobre s, ¿no? Es igual a la integral de 1 sobre ρ por la integral de respecto de r de la constante 1. Y eso significa que el logaritmo de s es igual a r sobre ρ más alguna constante que tiene que ver con los valores iniciales y tomando el, no, pues es un exponencial, ¿no? Tomando la exponencial tenemos que c de r es igual a e a la r sobre ρ por una constante que no es otra cosa que s en el 0. Que afortunadamente cuando r es 0, pues es cuando t es 0, ¿no? Pero tenemos también entonces una expresión para s en términos de r y para la i máxima en términos de r.
Ahora, ¿cómo se ve el valor asintótico de S? El valor asintótico de S le vamos a llamar S infinito y S es S0 por E al valor asintótico de R sobre ρ. Pero el valor asintótico de R no es más que el valor asintótico de N menos ese valor asintótico, ¿no? Sobre ρ. Y entonces, digo, no nos da un valor exacto, pero sí podemos estimarlo como una raíz de esta ecuación, de esta ecuación trascendente, ¿no? Si podemos obtener ese valor. Digo, se puede aproximar numéricamente siempre, pero bueno, así está. Entonces, el total de infecciones durante todo el curso de de la enfermedad este, se ve como pues, los iniciales, esto más los S0, menos el valor asintótico de S. Ok. Eh, Ahora podemos aproximar el valor para R, para los removidos. Eh, Tenemos, eh, a ver, aquí lo vamos a hacer rápido. Tenemos la derivada de R respecto de t, pues es mu y esto es mu por n menos s menos r. eh, y nos tomamos el s en términos de r, ¿no? Este es mu por n menos r menos s0 por e a la r sobre rho. Entonces ya tenemos en términos de las condiciones iniciales y de R. Eh, Esto lo podemos aproximar considerando que R sobre ρ es pequeño respecto de 1 por mu por n menos S0, ¿no? O sea, R es cercano a 0, entonces este lo podemos aproximar por S0 y la R la podemos escribir como S0 sobre ρ menos 1 por R, ¿no? Y esto menos S0 R cuadrada sobre 2. Aproximamos el término exponencial por el, a segundo orden con la expansión en serie de Taylor. Y entonces R de t, haciendo la integral esta de aquí, pues no es otra cosa que ρ cuadrada S0 por S0 sobre ρ menos 1 más alfa tangente hiperbólica de alfa a t sobre 2 menos una phi. ¿Quiénes son estas? Perdón, no es alfa, aquí es mu
Y aquí es, sí, y la xi es S0 sobre rho menos 1 al cuadrado más 2 por S0 n menos S0 sobre rho cuadrada y todo esto raíz. Y la fin es tangente hiperbólica inversa de S0 sobre rho menos 1, todo eso sobre la phi. ¿No? Entonces es una forma de aproximar. De hecho, ese viene en el modelo SIR, se le debe a McKendrick y Kerma. Y viene esta forma de aproximarlo con serie de Taylor. Y luego aproximar la solución a esta cosa viene en el artículo de Kerma y McKendrick. Y lo que ellos estudian pues es una epidemia de peste en Bombay y una infección que se dio en un internado inglés, ¿no? Bueno, vamos rápido a la computadora y ahorita regresamos al pizarrón. Ok, entonces, primero, antes de empezar, quiero darles un anuncio. Eh, en el sitio de GitHub, donde avisamos que íbamos a estar subiendo algunas cosas, ya están de momento lo que llevamos de ejemplos en Python y estamos próximos a empezar a subir algunas notas que les pueden ser útiles más adelante, ¿no? Para repasar. Entonces aquí está la dirección electrónica, es github.com. Es un repositorio mío que es mi usuario es ACB Ciencias y es el repositorio Biomate FC. También tenemos ahí unos ejemplos para el curso de ecuaciones diferenciales, si les fuera de alguna utilidad, y nada más. Entonces vamos a ver el SIR que ya tenemos ahí en el repositorio, este ejemplo guardado, ¿no? Ok, ok, ahí estamos. Eh, entonces vamos a empezar con importando las bibliotecas como siempre. Luego definimos nuestro sistema SIR, va a ser un vector Y, ¿no? Y DS en DT, pues aquí le llamamos beta a la que le llamamos alfa en el pizarrón y gamma a la que le llamamos mu. Eh, y nos regresa DS en DT, DI en DT, DR en DT. Y vamos a hacer una función para dibujar, porque vamos a meter eh, una normalización, ¿no? Podemos normalizar los datos, digo, la parte amplia no se ve muy diferente, la forma de la cosa, pero matemáticamente es más fácil usar los datos normalizados, ¿no? Ahora, entonces, vamos a correr nuestro sistema y en fíjense, vamos a dibujar, declaramos una figura y unos ejes, como con la función subplots de matplotlib.pyplot y ax se convierte es un objeto. Los ejes
de la figura son un objeto que contienen la función, el método plot. Entonces ese eje le vamos a dar plot de t y de s, pero s dividido por lo que definamos como parámetro aquí. Está dado como 1 aquí al principio, pero ese parámetro lo podemos cambiar. Y le ponemos lo mismo para i, para r, le ponemos sus etiquetas. Y este alfa es un parámetro que mide el qué tan transparentes son. Y esta B, R y G son el color: azul, rojo, verde. Eh, Le damos etiquetas al eje X, etiquetas al eje Y. Aquí vamos a ponerle normalizada por el número divide by, y cargamos la leyenda y mostramos la imagen. Entonces vamos a probar con una población de 47 millones. Es una población no tan grande. Un número de infectados inicial de 10,000, y pues R0 es 0. S0 pues es N menos I0 menos R0. La tasa de contagio de 0.1 y la de recuperación de 0.02. Pues vamos a hacer que el tiempo sea en días, ¿no? Y la condición inicial va a ser con componentes S0 y 0 y R0. No, son las condiciones. Ahora vamos a integrar. Integramos con odeint. Derivamos la función esa que le pusimos deriv en el condición inicial y0 con el vector de tiempos t, y los argumentos de la función deriv va a ser n, beta y gamma, y s y r van a ser la traspuesta de lo que obtenemos de odeint. Luego vamos a hacer dos gráficas. Vamos a graficar así como vienen sin normalizar, S y R con el vector de tiempo t, y el otro va a ser S y R con el vector de tiempo t, pero dividido por la n. Perdón. Aquí no lo hice. Ahora sí. Ahí están las dos gráficas. Esta es la que está normalizada, la que no está normalizada, ¿no? Aquí vemos, este, pues esto crece muchísimo. Pero las curvas son esencialmente las mismas, ¿no? Los susceptibles van a decrecer hasta llegar a una asíntota que es cercana a cero. Los infectados crecen y luego decaen, ¿no? Y los recuperados van a crecer a un valor asintótico que se parece a ese cero. Y este es el normalizado. Aquí sí vemos, lo que estamos viendo acá son proporciones, ¿no? 80%, 60%, 40%, 20%. Y ahí está, ¿no? Podríamos jugar aquí con estas tasas de tal forma que no tuviéramos algo más grande que uno, ¿no? Si tomamos, a ver, vamos a insertar una celda acá abajo, y tomamos el R0, quedamos que era gamma sobre beta, ¿no? No, beta sobre gamma.
aquí es un R0 de 5.0, ¿no? Está muy fuerte, pero bueno. Entonces, si jugamos con estos y, por ejemplo, bajamos la tasa, ponemos una tasa de recuperación alta, entonces este parámetro baja y vamos a ver cómo se ven los. Ahí está. No hay infección, ¿no? Los infectados quedan fuera del sistema. Están 0, 0, 0. No hay brote. Ahí está. Es la diferencia entre. Ahora, si tuviéramos una cosa muy, muy infecciosa, digamos punto 5 aquí, es esencialmente la misma dinámica, pero fíjense cómo el pico, el máximo de infectados es grandísimo, ¿no? Estamos hablando del 80% de la población. No sé si les recuerda alguna cosa esta curva. Eh, entonces, estamos hablando de un R0 de 25. Eso habría que normalizarlo, pero bueno, es dramáticamente más alto. La dinámica es esencialmente la misma, pero si es una enfermedad mortal, la que estamos hablando de muchos muertos. Y para eso vamos a meter la mortalidad aquí. Este es el plano fase. Este, ¿no? Aquí tendríamos dibujada una recta que representa las I igual a 0, ¿no? Aquí tenemos S contra I y estas curvas es variando la beta y la gamma. Este, ¿no? Esas son las distintas curvas en mi plano fase. Y aquí vamos a hacer las gráficas con una tasa de mortalidad, ¿no? ¿Quién es la tasa de mortalidad? Este R, no, perdón, aquí le llamamos RR al R por 1 menos la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad va a ser 0.05 y DD es R menos RR. Y lo que vamos a graficar, aparte de I y S, pues es la RR, que son los recuperados inmunes, y la DD, que son los removidos muertos. Eh, y se ve así, ¿no? Entonces tenemos una cosa de este estilo, ¿no? Ahora, si aumentamos la tasa de mortalidad, ahí está. Prácticamente todos los recuperados se van, o sea, tenemos la misma cantidad de recuperados que de, de muertos, ¿no? Eh, entonces, la idea de cualquier control infeccioso es que esta curva se vaya aplatanando de esta forma, ¿no? Eh, Digo, tendríamos que meter la dinámica de mortalidad en el modelito y hacer una medición mejor, pero esa es una idea, ¿no? Ahora, aquí cambié la N y la N son 120 millones, ¿no? Para que vayamos teniendo una idea. Bueno, desde aquí ya la había cambiado. 120 millones. Ok. Podríamos aquí mismo meter esta. Después de esta de aquí, con esta beta y esta gamma.
eh, que tenemos un pico altísimo. Y la pegamos de este lado. La mortalidad sigue siendo baja, ¿no? Bueno, este, y ya. Ok, entonces esta es parte de lo que podemos hacer con lo que ya hemos hecho antes para enfermedades infecciosas. El, Ahora quiero ir un rato más al pizarrón y eh, continuar con un nuevo modelo, que va a ser el modelo SEIR, y a ver qué tanto le podemos avanzar a eso. Igual nada más, si lo dejamos planteado y la próxima clase empezamos el análisis. Eh, entonces, la idea del SEIR es que tenemos, como antes, inmunidad, pero también eh, ¿no? Estos R son los que salen de la enfermedad, salen inmunes, y E significa latencia, que es estar infectado, pero no infeccioso. Es decir, no contagia. Este, uh, Tenemos varios ejemplos de eso, sobre todo con herpes virus, ¿no? La varicela es una de esas, eh, la viruela, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a plantear la dinámica aquí? Pues vamos a meter también una dinámica de mortalidad, y la idea es que tenemos la cajita de susceptibles, la cajita de infectados latentes, la cajita de infectados infecciosos y la cajita de removidos inmunes. Pero hay una tasa de nuevos individuos eh, que podemos tomarla normalizada con el total de la población, y en cada paso tenemos una tasa de mortalidad que es la misma que la tasa de natalidad. Es una, este, en cada cajita tenemos la tasa de mortalidad, ¿no? Digamos, es una mortalidad natural. Eh, Otra vez, en este caso vamos a tener una tasa de transmisión entre SI beta y entre E y sigma, y entre I y R gamma. Eh, Esto lo podemos dejar así y está así, ¿no? De nuevos individuos, inyección de nuevos individuos. Entonces el sistema, como que tenemos que S va a variar conforme crece, ¿no? Tenemos nuevos individuos, tenemos este, los que se van a la clase de los infectados, pero latentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a la clase de latentes? Pues tienen que infectarse con algún infectado, pero
esto lo vamos a normalizar a n. Eh, y hay una tasa de mortalidad este, que depende de la proporción de susceptibles que haya en el total de la población. Eh, la- los latentes pues van a crecer conforme se vayan infectando los susceptibles y van a salir conforme se enfermen y hay una tasa de mortalidad, ¿no? Perdón, este es E. Los infectados crecen por estos que dejan la clase de los latentes, se mueren y o se recuperan, ¿no? Menos mu i sobre n menos gamma i sobre n. Y los recuperados, los removidos, son los que llegan de los infectados, ¿no? Que son gamma i sobre n, y los que se mueren, menos mu rn. Ahora, este lo podemos poner como proporciones, es decir, tomemos S minúscula como S sobre n, E minúscula como E sobre n, I minúscula como I sobre n y R minúscula como R sobre n. Y lo que vamos a hacer es dividir todo sobre n y vamos a tener la derivada de S sobre T es mu menos beta SI menos mu S. La derivada de respecto de T es beta SI menos sigma más mu por E. La derivada de I respecto de T es sigma E menos mu más gamma I. Y la derivada de R respecto de T es sigma I menos mu R. Y fíjense que si tomamos ds en dt más de en dt más de I en dt más dr en dt, tenemos mu menos beta si menos mu s más beta si menos sigma e menos mu e más sigma e menos mu i menos gamma i más gamma i menos mu r. Y tenemos entonces esta beta si se va con esta mu, esta sigma e con esta sigma e, gamma i con gamma i, y tenemos mu menos o 1 por menos
E menos S I E R por mol, ¿no? Pero fíjense que si toda la población está compuesta con S, E y R, toda la población no está en una o en otra. Entonces, cuando hacemos la normalización, tenemos que S minúscula más E minúscula más I minúscula más R minúscula en cualquier punto tienen que dar 1. Entonces, esta cosa de aquí es 0. Y entonces, otra vez estamos en la situación donde la población total no está variando en el curso de la infección, ¿no? ¿Qué es lo que está raro allí? Pues que la tasa de nuevos individuos que entran a la clase de susceptibles es igual a la tasa intrínseca de mortalidad, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar nada más así planteado este modelo y en la siguiente sesión vamos a hacer el análisis y la parte computacional. Después de ese haríamos el Ross-McDonald, que va a ser un poquito más sencillo. Y luego empecemos a pensar en estrategias de control. Digo, hasta ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Pues un parámetro R0 que si pudiéramos controlarlo, podríamos hacer una epidemia más corta. Pero la humanidad ya inventó las vacunas, ¿no? Y siempre que hay una nueva enfermedad, lo hemos visto con el COVID, pues los primeros intentos que se hacen es buscar un tratamiento o una vacuna. Tratamientos no parece que vaya a haber, pero hay algunas vacunas prometedoras en el caso del COVID. Pero ¿cómo se decide cuánta gente vas a inocular con la vacuna? Y ahí hay una serie de discusiones bastante interesantes. Y vamos entonces a meter en nuestros modelos de ecuaciones diferenciales esa población inoculada, ¿no? Entonces, eso durante la siguiente semana y luego nos moveremos hacia otro tipo de herramientas que pueden sernos un poco más útiles. Pero de momento la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Creep and crawl till you fall into the old dark well.